Y le agradezco a Alejandro Barbosa, director de Nariz Roja, asociación civil que se dedica a apoyar a niños con cáncer. No sé, ¿qué pensaste cuando escuchaste esta declaración, Alejandro? Te agradezco mucho que nos acompañes en Cara a Cara. Y bueno, pues muy buenos días, un gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Pues bueno, yo amanecí el día de ayer con ese video y creo que como a todo mundo se me revolvió el estómago el ver que alguien con el peso que tiene él por su posición en salud, hacer estas declaraciones, negar un problema, negar el desabasto que ellos crearon, por cierto, negar que los padres, estos 20 padres que refiere él, sea una novela, Sí, traigan una... perdón, Alejandro, se escucha muy mal el audio. No sé si estés como o si te puedes quitar el altavoz, o no sé si estés en algún lugar porque no tengo mucha calidad en el audio. A ver, A ver, la camioneta, pero según yo... a ver. Bueno, ¿se escucha Sí, mejor? a ver, un poquito mejor, sí, adelante. Ya estoy aquí en la calle. De hecho, no está el altavoz. Les comentaba que, pues, igual que todo el mundo, al ver estas declaraciones, pues nos molestó bastante. Alguien que no tiene, pues, escrúpulos en el sentido de valores, de hacer un comentario de unos padres que lo único que están buscando es que sus hijos tengan medicamentos y negar un problema que ellos generaron y que no han podido resolver. Eso creo que fue, pues, bastante incómodo. Pero al Oye, pasar de las sí, horas, pues, te escucho, te vimos escucho. vimos la parte propositiva de esto. Encontramos a un promotor de los niños con cáncer nato, la verdad. Fue la mejor campaña mediática que hemos tenido después de lo de la esposa del presidente. Se puso el tema en la agenda y hoy el tema está en el número 1 y eso nos da mucho gusto porque ustedes y todos los medios están tratando y la gente se está enterando de este grave problema. Ciertamente ese es el lado positivo, Alejandro. Pero a ver, ¿qué respondes a este señalamiento que hace Hugo López Gatell? No sale en el audio, pero ya no se escucha, pero hay una parte en donde él dice: a ver, si realmente fuera grave el desabasto, pues bueno, no tendríamos nada más a 20 personas protestando en el aeropuerto o ahí en Palacio, y serían manifestaciones masivas. Dice: la prueba de que esto no es un problema de grandes magnitudes es que son nada más 20 personas las que protestan. Exactamente, tiene ¿Qué? toda la razón el señor y te respondo por qué. Aquí Sí, en Guadalajara, no sé si te has visto, no ha habido manifestaciones. ¿Esto a raíz de qué? Pues porque las organizaciones civiles y parte también el gobierno estatal le hemos entrado a tratar de subsanar el problema y hasta hoy lo hemos logrado contener. No lo hemos resuelto, eso nos queda clarísimo, no lo vamos a hacer. Lo hemos contenido. Hay medicamentos, sí, en Jalisco, pero gracias a otras entidades que no es la federal. Por lo tanto, pues no vas a ver la gente en la calle. Estos 20 papás, cuando se den la oportunidad, en este caso las autoridades de conocerlos, se enterarán que son papás que sus hijos, imagínate, ya están en control. De 4 de ellos que conocí, ya están en control. ¿Esto qué significa? Que ya no están en atención activa de cáncer. Un padre que ya su hijo está en control, no tiene ni la más mínima obligación de andar en esos entonces, pero por conciencia y solidaridad la apuesta a ir. Un papá activo que tiene un hijo en el hospital, imagínate, tiene que trabajar, tiene que cuidar a su hijo y hacer roles con su familia para estarlo cuidando en el hospital. Aparte, pues otras actividades que tenga. Van a andar en manifestaciones, la mayoría no puede porque les limita completamente su agenda, su tiempo y las distancias. claro. Esos padres, que son poquitos, le entraron con toda la voluntad del mundo y ahí están. Y sí están respondiendo algo que este señor trata de por todas las formas posibles de hacerlos quedar mal. Oye, Alejandro, ¿cuántos niños que padecen cáncer tú tienes conocimiento que hay aquí en Jalisco? Más o Aquí en menos. Jalisco referían hace poco en una entrevista, hablaban de 2.300 niños con cáncer que atienden aquí en Jalisco, que vienen de Michoacán, Colima, Nayarit, más los locales. Oye, y de los medicamentos, esto que le llaman las claves, es decir, tengo entendido, o al menos leí una nota que decía que eran 36 las claves básicas para atender el cáncer infantil. De esas, digo, no sé si sea un número correcto, y de esas, ¿cuántas no hay? ¿Qué porcentaje de 19, desabasto tenemos? 19 que eran las que hacía la empresa PISA. Ajá. PISA la cierran en el 2019, la línea de producción, y a partir de ahí comenzó el desastre. ¿Por qué? Porque tuvimos que buscar el medicamento con importadores que traen el producto de la India, de Argentina, lo que ha hecho el gobierno federal, y que nos cuesta pues un producto de 100 pesos que se hacía PISA en el 2019 y lo compramos en 2.900 pesos. De 19 no hay, de 36 base que se necesitan en general para la atención del cáncer infantil. Es correcto. Y para que la gente entienda esta parte, si no están las 36, no hay tratamiento. ¿Por Así es qué? de radical el tema. O sea, necesitamos tener las 36 porque los niños cambian de una semana a otra. Oye,
la ciclofosfamida, la próxima semana vincristina, la próxima semana ifosfamida, a veces les combinan medicamentos en la misma semana, y cuando falta uno o varios, pues evidentemente el tratamiento está incompleto y no vamos a obtener el resultado que se pretende. Ahora, explícame, Alejandro, antes de esta administración federal, porque quien compra los medicamentos es la federación, ¿había desabasto? No. No, había cero desabasto. Faltaba algún medicamento alguna vez porque la empresa tuvo problemas ahí con materia prima, pero hablábamos de uno. De dos, el caro que no había comprado el gobierno, o te acuerdas las marchas cuando el Seguro Popular no le pagaba a los hospitales civiles. Ese tipo de problemas son los que llegamos a vivir y ojo, nunca hubo desabasto. O sea, traían las broncas de que no les pagaba el Seguro Popular, pero el hospital civil y todos los demás pues siguen haciendo sus compras esperando que algún día alguien les pagara. Pero no lo sufrimos. Te puedo decir, el 2019 gastamos nosotros como organización $500,000 en medicina. A ver, Hoy en el 2021, al corte de ayer, llevamos 8 millones invertidos en medicina. O sea, imagínate, cuando me dicen no hay desabasto, no, eso es una patada en la panza, porque dices, no me friegues, gasté $500,000 de la gente que nos donan en medicamento en el 2019, y en que todavía vamos a la mitad, llevamos 8 millones. Imagínate de qué tamaño está el monstruo. Es que ese es el problema, ¿no, Alejandro? Es decir, no hemos podido en estos 2 años dimensionar el desabasto. ¿Por qué? Porque creo, y nosotros también tenemos que asumir esa parte de responsabilidad, porque las organizaciones civiles, en nuestro estrés y presión de que la gente no se nos muera, le entramos al toro de tapar el problema o tratar de cubrirlo, en el sentido de que la gente no se quedara sin medicina, que es una acción creo que es buena, pero desafortunadamente pues les hicimos el caldo gordo a esta gente, y pues no hay desabasto. ¿Por qué? Pues porque no hay desabasto y hay medicina. Pues sí, pero ¿quién la trajo? Claro. La trajeron las organizaciones. Entonces el gobierno de ahí se agarró, y los únicos lugares que sí tiene atendidos son medicamentos, lo tenemos que reconocer, que son los IMSS, los ISSSTE, que son donde normalmente cuando hay auditorías, pues llegan ahí, o en la Ciudad de México, el Hospital de Pediatría, ahí sí hay medicamento, pero si nos vamos a un Oaxaca, un Chihuahua, Jalisco, Aguascalientes, no hay medicina. Ahora, Alejandro, digamos en términos muy sencillos, como para que entendamos bien, ¿por qué se da el desabasto en esta administración? ¿Es un error? ¿Es una falta de planeación? ¿Cuál es la logística que se debe seguir para garantizar el medicamento y por qué no lo tenemos? Son dos situaciones. La primera, decidieron ellos atacar a la corrupción y cerrar la producción nacional. Esa es la primera estrategia y la primera situación. Al cerrar esta empresa que tenía 19 claves de las que niños y adultos necesitaban, pues nos dejaron sin medicamento local. La apuesta a lo internacional. Cuando salen a comprar al mercado internacional, salen a destiempo, cuando ya las empresas, o ya se distribuyó la materia prima que se produce para la producción de estos medicamentos, llegan a estas empresas productoras y dicen, ya no tengo. Llegaste tarde, tengo poquitas piezas, y eso es lo que han logrado comprar, y para colmo, como ya llegan al final, pues el producto encarece, porque pues, hay buena demanda, tienen que comprar caro, poco, y pues de dudosa procedencia, porque tal cual lo agarran en los otros países, llegan y se lo suministran aquí a la gente. No es como el producto mexicano, que pasa 40 días de la cuarentena famosa, por COFEPRIS, antes de ser utilizado en las personas. Sí. Ahora, otro argumento del gobierno, Alejandro, dice el presidente, el propio gobierno federal, que había 3 grandes farmacéuticas, entre ellas esta que tú mencionas, que acaparaban el mercado y que eran exclusivamente muchos de los medicamentos que proveían eran como intermediarios, es decir, ellos nada más lo compraban, lo revendían al gobierno y se enriquecían, y uno de los argumentos es, bueno, estos grandes farmacéuticas, estos grandes monopolios que se estaban enriqueciendo a costa de la salud de los mexicanos, pues bueno, ya los pusimos en cintura. ¿Tú qué respondes a eso o qué sabes de esto? Bueno, son dos argumentos que han dado y en dos ocasiones ellos mismos se han contrapunteado. Empezaron el discurso con las famosas farmacéuticas monopólicas. Ese fue el primer argumento que decían, que no era justo que alguien se hiciera rico, teniendo acaparando el mercado. Y en esa primera parte, pues yo cuestiono, es como estos grupos, que no voy a decir las marcas por cuestión de radio, pero que tienen varias empresas en sí, estos del rojo y amarillo, las empresas de conveniencia. Cuando te metes a ver el grupo, te das cuenta que son dueños de la refresquera, de las papitas, del pan, y son una cantidad de marcas. ¿Hacen algún mal ellos por tener digamos, monopolio de marcas y de productos? No, a mi parecer, pues es un empresarios que se juntaron, dieron un negocio y lo echaron a andar. Creo que esta empresa, cuando creció, porque me he metido a ver su historia,
pues vio una oportunidad de negocio y empezó a generar producción, distribución, tiene su farmacia, tiene la mezcladora, bueno, pues y después se van a todo el país. Pues se me hace que fue pues, una idea de alguien pues muy visionario y pues tenía cubierto el país, no había competencia. Y desafortunadamente eso le parece mal al señor Gatell que alguien tenga un negocio así. Bueno, ese es su parecer. Sí. Y la otra parte de los distribuidores, pues me queda claro que si esos 10 distribuidores ya no son de su conveniencia como gobierno federal o nueva administración, pues dejas de venderle a ellos y te vuelves tú el distribuidor o te haces de nuevos distribuidores, que creo que por ahí llegaría en mi percepción. Soy mexicano y desafortunadamente me dijeron un día, piensa mal y acertarás. ¿Por qué estresarse en comprar medicamentos en Corea del Sur más caros? ¿Por qué presionarse en traer los medicamentos de otras partes del mundo cuando sabemos que nos sale más caro el caldo que las albóndigas? Si lo pudieras hacer nacional, a mí lo que me viene a la mente es, ¿será que el distribuidor, porque el gobierno federal no lo compra directamente, el intermediario con los países extranjeros está llevando un buen billete? No lo sé, yo lo pongo sobre la mesa porque me queda claro que por ahí, porque hay tanta presión y tanta aferramiento en comprarle a los extranjeros, que era algo que el presidente siempre se había jactado de que quería él fortalecer el nacionalismo, el comercio nacional y no enriquecer a los gobiernos extranjeros. Pero pues con esta medida toda la industria farmacéutica se está yendo la gran parte del dinero hacia afuera. Y eso realmente es preocupante. Oye, ¿qué porcentaje de los medicamentos oncológicos se producen en el país y qué porcentaje solo se pueden conseguir fuera del país? No sé, en India, o ya ves que luego hay materias primas que solo se producen en India o en otras regiones del mundo. Bueno, lo que han referido en las entrevistas que he estado yo en esta parte, no soy experto, pero lo que he escuchado por parte de los expertos es que la materia prima es China y es India. Que había habido problemas con el abasto. Yo tengo mis dudas, porque me he puesto a investigar medios de otros países y de países digamos, de la misma situación de México y hacia abajo económica, y pues no leo en ningún país que tengan un problema de desabasto y en primera plana como en casi todos los diarios, que hablen del problema de desabasto de medicamentos como lo estamos viviendo en el país. Entonces, no creo que sea por ahí. Más bien creo que el tema es que llegamos tarde, como bien refería la industria farmacéutica, llegamos tarde a los procesos de compra, cuando ya el producto, a estas alturas del año, a una empresa ya no le conviene invertir, porque ya se le fue el año en gasto, y lo que produjo ya lo vendió. Claro. Esta parte ya distribuyeron ellos su venta y no les da el tiempo para volver a generar más productos y poderlo vender y asegurando su Me queda un minuto, Alejandro, pero a ver, una pregunta fundamental es, Jalisco no se adhirió al INSABI, es uno de los 6 estados que no está adherido al INSABI, a este modelo federal que cambió de Seguro Popular a INSABI. ¿Eso tiene alguna implicación para que tengamos este desabasto? Tú te reuniste con el titular del INSABI hace unos días. El maestro Ferrer refiere que sí, que ese es el problema que tiene Jalisco y la asociación con entidades. Yo pues, le reviré la posición, le dije, perfecto, se la compro, nomás ahora responde porque Veracruz, Puebla, Tabasco, que son morenas y están afiliados al INSABI, tampoco tienen medicamentos. Ya no me pudo responder. Entonces, desafortunadamente no es un tema de afiliación INSABI o no INSABI, morena o no morena, el tema es, no hay quimio para nadie, más que para los hospitales que quieren tener tapaditos, porque les llegan los medios de comunicación, pero la realidad, acá está en Chihuahua, y Jonathan, y ¿a qué les va a decir? Bueno. Patios, y gracias a una cooperación de la gente, se pudo apoyar por 3 semanas con medicamentos. Bueno, finalmente, mañana van a hacer una protesta. Dame, si me podrías compartir los detalles y también cuántos niños están atendiendo y cómo puede apoyar la población a Nariz Roja. Muchas gracias. Mañana, 30 de junio, Ciudad de México, 8 de la mañana, paro en el aeropuerto internacional por parte de los padres de los niños con cáncer. Guadalajara, 4 de la tarde, marcha, salida del Paraninfo a las 4 y llegada a la Minerva. Se invita a la gente a ir de negro por el luto que estamos viviendo. Y cuánta gente estamos apoyando. Nosotros en Jalisco apoyamos promedio de 250 niños, pero debido a este tema de estar apoyando en otros estados, ya se nos fueron nuestros beneficiarios hasta 1000. Invirtiendo ahorita lo que te comentaba, llevamos ya casi 8 millones invertidos en lo que va del 2021. Y pues, ¿cómo puede ayudar la gente? Nariz Roja en Facebook, Twitter, Instagram, ahí está la cuenta bancaria. Si gustan apoyar, cooperar, pues será muy bien recibido el recurso para poder seguir sumando a la necesidad de nuestra gente. Y ojalá que nuestras autoridades ya respondan
porque no hay respuesta en la otra galaxia. Te agradezco mucho, Alejandro Barbosa, director de Nariz Roja, asociación civil que apoya a niños con cáncer. Gracias, Jonathan, un abrazo. Buen día. Pues ahí tenemos la entrevista con Alejandro Barbosa. Él dice, pues es una falta de planeación, es deficiencia en el modelo de compra, porque tú no puedes, es decir, comprar medicamentos y la materia prima para atender el cáncer no es como que llegues y dices, me das tanto y tengo el dinero. En realidad son procesos de compra que le llaman consolidados, en donde debes hacerlo con anticipación, 6, 8 meses de anticipación y decir, yo voy a comprar, formarte en la fila, y de esa manera es como se lograba adquirir el medicamento. Lo que hizo el gobierno es renunciar a estos modelos de compra consolidada porque decía que había corrupción detrás de estos 3 grandes monopolios, y lo que hace es que empieza a subsanarlo con compras a distintos países, y finalmente con esta gran apuesta que es que compre la UNOPS, es un organismo de la ONU que, una rama de la ONU que se va a encargar de adquirir todos los medicamentos, o la mayoría de los medicamentos que necesita el país, por medio de un modelo de compra que dice el gobierno federal pues va a estar blindado de corrupción. Pues ahí está la parte de la versión de Nariz Roja, los niños con cáncer, la versión del gobierno. Al final, no sé, ¿tú qué opinas de este debate? Al final, el gran problema es que no tenemos un diagnóstico claro, transparente de cuál es el desabasto o de qué tamaño es el desabasto. 9 de la mañana con 26 minutos, vamos a un corte y regresamos con más en Cara a Cara. Mantengámonos cerca. Línea WhatsApp 33 18 80 76 41. 9 de la mañana con 28 minutos y bueno, tenemos aquí varios comentarios sobre el tema del desabasto de medicamento oncológico. Dice, hola Jonathan, buen día, dice Mario Rodríguez. Entonces quiere decir que la noticia del agua que le inyectaban a los niños es mentira, quiere decir que antes eran servicios médicos de primer mundo. Bueno, pues lo que dice Alejandro es que no había este nivel de desabasto, pero de medicamento oncológico, lo que yo insisto es que no tenemos claro un reporte, un diagnóstico sobre dónde, cuándo y cuánto es lo que falta de medicina. Lo que dice Alejandro Barbosa Nariz Roja también es, pues como también nosotros nos hemos movido, pues hemos suplido esa carencia y eso de alguna manera atenúa el hecho de que tengamos un desabasto. Entonces, pues es parte de lo que me parece que hay que todavía que discutir y pedir al gobierno que haga de manera transparente, comparta la información sobre los niveles de desabasto de medicamento oncológico, no solamente oncológico, si tienes tu reporte de algún otro tipo de medicamento que no te estén proporcionando en las instituciones de salud. También estaba leyendo que otros de los medicamentos que hay mucha carencia son aquellos para la diabetes, en donde es el segundo medicamento que menos hay después de los medicamentos oncológicos. Bueno, vamos con nuestra siguiente entrevista. Elizabeth García de la Torre, directora general del DIF Guadalajara. Muy buenos días, Elizabeth. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Jonathan. Qué gusto saludarlos. Gracias, Elizabeth. Oye, nada más, me gustaría que me compartieras brevemente sobre este programa de matrimonios colectivos. ¿En qué consiste, quiénes pueden participar y cuáles son las facilidades que ustedes les dan? Sí, claro. Mira, pues estamos ahorita durante una campaña de matrimonios colectivos que realizamos en coordinación con el Ayuntamiento de Guadalajara a través de la Dirección de el Registro Civil. También participa la Dirección de Servicios Médicos Municipales y nosotros como DIF Guadalajara, que como ya históricamente se sabe, pues somos promotores de estas campañas de matrimonios colectivos, dado que pues sobre todo nos interesa proporcionar certeza jurídica a las familias tapatías. Esta campaña consiste justamente en poder regularizar su situación en cuanto al estado civil y bueno, sobre todo va dirigido a aquellas familias o aquellas parejas que están interesadas en aprovechar esta campaña y que les interesa contraer el matrimonio civil. Y bueno, sobre todo pues aquellas familias que a lo mejor incluso ya son familias establecidas, que ya tienen una vida juntos y que incluso ya puede haber hasta hijos de por medio. Muchas de estas parejas deciden aprovechar estas campañas para proporcionar esta certeza jurídica. ¿Hasta cuántos llegan a casar, Elizabeth?
Fíjate que pues es variable. La verdad es que la campaña comenzó el 15 de junio y concluye el próximo 15 de julio. Y bueno, nosotros hemos tenido muy buena respuesta. Hay que decir que el año pasado por la pandemia no pudimos tener esta campaña. Ujú. Y entonces el día de hoy pues la verdad esperamos unas 1,000 parejas más o menos. O sea, ¿van a casar a 1,000 tapatíos al mismo tiempo? O Sí, bueno, va a haber un evento simbólico en Ajá. Sí, donde claro. vamos a realizar un evento mucho más pequeño, no para todas las parejas. La verdad es que la campaña consiste más que nada en la realización del trámite y que además es totalmente gratuito. Y bueno, van a obtener su acta de matrimonio civil junto con todos los trámites que se requieran para poder contraerlo, como por ejemplo los análisis de sangre expedidos por la Dirección de Servicios Públicos Municipales, Médicos Municipales, perdón, son totalmente gratuitos. La constancia de pláticas prematrimoniales, también la que expide el DIF Guadalajara, también será gratuito. Las anotaciones marginales también entran en esa campaña que se requieren y bueno, pues también van a ser gratuitas. Por lo tanto, pues creo que es una buena campaña que la gente debería de aprovechar para poder pues generar un ahorro de aproximadamente 2,000 pesos a las familias que así lo requieran. Bien. Y entonces, este apoyo también económicamente no les va a costar nada. Sí, es gratuita, por eso la importancia de la campaña y de que sepa la ciudadanía de que tenemos abierta esta campaña para que puedan acudir a cualquier oficina del registro civil a realizar su trámite. Es únicamente presentar su identificación oficial vigente. Obviamente estamos hablando del municipio de Guadalajara. El único requisito es que, pues, además sean habitantes del municipio. No Claro. podemos recibir de otros municipios. Bueno, pues te agradezco mucho, Elizabeth García de la Torre, directora general del DIF Guadalajara, que nos compartas esta información. No, a tus órdenes. Y bueno, nada más para cerrar, el 24 de julio estaremos realizando este evento simbólico con alrededor de 250 personas, estamos esperando más o menos entre 80 y 100 parejas, que que el presidente va a hacer la declaratoria oficial de matrimonio. Bueno, te agradezco muchísimo, Elizabeth García de la Torre, directora general del DIF Guadalajara. Y Hasta luego, muchas gracias. Bueno, pues allí tenemos esta información sobre los matrimonios colectivos que va a realizar Guadalajara y está interesante, me llamó la atención que tengan estos programas los ayuntamientos, porque también lo hace Zapopan y lo hacen en un contexto, yo diría, digo, no le pregunté ahorita, pero no sé si vayan a hacer en algún momento divorcios colectivos, porque resulta que si tú revisas los datos del INEGI, en los últimos 20 años, el porcentaje de la población casada bajó del 49%, es decir, en el 2000 el 49% estaba casado, adultos de mayores de 18 años, desde luego, y ahora es el 38%. Es decir, pasamos del 49% al 38%, pero además subió la cantidad de parejas que viven en unión libre del 11% al 20%, ¿no? El dato más, me parece más impresionante, es que en el año 2000 había 7 divorcios por cada 100 matrimonios en el 2000. Hoy, prácticamente 20 años después, 2 décadas después, hay 32 divorcios por cada 100 matrimonios. Es decir, la gente en México se está casando menos y se está divorciando más. También Jalisco es un dato interesante, si tú revisas las tasas por entidad, Jalisco es en donde menos se divorcian. No sé si tenga que ver porque somos un estado quizá un poco más conservador o algunos valores como la familia son más relevantes, pero bueno, Jalisco es en donde menos se divorcian. Aquí hay 15 divorcios por cada 100 matrimonios y en Nuevo León es en donde más se divorcian. Hay 56 divorcios por cada 100 matrimonios. Yo no sé a qué se referirá esto o por qué este fenómeno con los regios. Yo creo que, bueno, pues si ya votaron por Samuel García, seguramente son personalidades muy complejas. También interesante otro dato sobre la natalidad. ¿Sabías que en los años 70 el promedio de hijos de una mujer, ¿sabes cuántos hijos tenía una mujer? Alrededor de 7 hijos en los años 70. Hoy es de 2.1 hijos por mujer. Y bueno, esto ha ido cada año descendiendo. Otros datos interesantes también que comparte el INEGI acerca de este fenómeno es que ¿cuándo ocurren los divorcios? Bueno,
2 de cada 10 matrimonios en promedio terminan entre el primero y los 5 años de casado, de 1 a 5 años de casados. Después, el 15% restante se divorcia entre 6 y 9 años, luego el 18% se divorcia entre 10 y 15 años y prácticamente el 30% se divorcia después de 21 años de casados. Esto quiere decir que más o menos, si tú haces así una lectura general, en los primeros 5 años truenan 2 de cada 10 matrimonios y más de la mitad truena en los primeros 15 años, ¿no? Es como el dato que tiene el INEGI. Hay una tasa también interesante de aquellos matrimonios que duran menos de un año. El 1% dura menos de un año y la edad promedio es de divorcios de 39 a 41 años. Es básicamente los datos que comparte el INEGI sobre este fenómeno. Y aquí tenemos más comentarios también del auditorio. Muchas gracias por escribirnos. ¿Qué opinas de este fenómeno? Te recuerdo el teléfono de WhatsApp 33 18 80 76 41. Aquí el teléfono de WhatsApp. También mi cuenta en Twitter @JNLomelí. Hay varios comentarios del auditorio. Dice aquí terminación 1405. ¿Cómo harta este señor presidente con el pasado, que se ponga a trabajar y no vivir pensando en el pasado? Dice, muy bien entrenados los chairos. Duarte lo hizo en un estado, el gobierno federal en todo México. Bueno, a ver, tendría ahorita que googlear y revisar, pero según yo, al final no era verdad esta denuncia contra Duarte, digo, no, con eso no lo estoy disculpando, de que les inyectaba agua. Recuerdo, si no recuerdo mal, tendría que verificarlo, pero esa fue una denuncia de el candidato opositor del PAN, creo era, no me acuerdo del nombre, pero hace esta denuncia y al final, si no recuerdo mal, la Función Pública o la Auditoría Superior de la Federación estableció que no había ocurrido eso. Lo que sí hubo fue saqueos, corrupción y robos, pero eso habría que checarlo. También dice aquí Juan Morquecho, buen día, con el confinamiento se va a incrementar más por factores económicos y mentales. Se refiere a los divorcios. El INEGI tiene sus estadísticas, las mide después de, va un año de retraso, por supuesto, entonces las cifras de 2020, que fue durante la pandemia, muy probablemente, cuando el INEGI dé a conocer, si no recuerdo mal, es para septiembre de este año, sus índices de divorcio 2020 se van a incrementar mucho más. A mí me sorprendió mucho que hubiera estos matrimonios colectivos cuando tenemos unas tasas tan altas de separaciones y cada vez menos matrimonios. Son las 9 de la mañana con 39 minutos. Yo soy Jonathan Lomelí, @JNLomelí en Instagram y en Twitter. Vamos a un corte y regresamos con más para platicar y explicar esto de la marihuana lúdica y el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Trabajar para mantenerte informado es nuestra pasión. Zona 3. Información y música en equilibrio. 91.5 de FM. Continuamos cara a cara en el 91.5. Zona 3. Cara a cara. La entrevista. 9 de la mañana con 43 minutos y bueno, pues está ya en la línea con nosotros el Carlos Cervantes, integrante del colectivo 420, también director de Canamédicos, que nos va a hablar sobre este fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y antes me gustaría que escuchemos lo que dice el ministro Saldívar ayer en la sesión de la Corte, en donde aprueban la eliminación de los artículos que prohíben el consumo lúdico de la marihuana. Vamos a escuchar lo que dice el ministro Arturo Saldívar. Hoy es un día histórico para las libertades. Después de un largo camino, esta Suprema Corte consolida el derecho al libre desarrollo de la personalidad para el uso lúdico recreativo de la marihuana. Se confirma una vez más que los instrumentos que la Constitución tiene para la defensa de los derechos funcionan y que un tribunal constitucional es esencial para el desarrollo de estos derechos, para su defensa y para cambios sociales que difícilmente se pueden dar en sede solamente legislativa. Bueno, como te comento, declaró la Corte inconstitucionales 5 artículos de la Ley General de la Salud que prohibían esta práctica en el país. Esto decía el ministro Saldívar, es un día histórico. ¿Por qué?
porque, bueno, el Congreso de la Unión no legisló, les había dicho la Corte, o regulas la marihuana lúdica antes de diciembre o la regulas. Pidieron una ampliación del plazo hasta abril de este año y no cumplieron los legisladores con todo lo que nos cuestan y no se ponen a hacer su chamba. ¿Por qué? Pues porque desde luego regular la marihuana lúdica, pues tiene algunos costos políticos, venían las elecciones, entre eso más la flojera que seguramente les da, o no encuentro otra explicación, es la Corte quien les corrige la plana. Y le agradezco mucho a nuestro invitado, Carlos Cervantes, integrante del colectivo 420, que nos hable sobre este tema. Buenos días, Carlos. Buenos días, Jonathan Lomelí, así a todo tu auditorio. Pues sí, el día de ayer la Suprema Corte votó la inconstitucionalidad de los artículos que prohíben el uso recreativo de la cannabis en México. Ojo, que esto no habla de comercio, ¿verdad? Esto no habla de la industria. Esto simplemente es para que las personas puedan hacer acceso y reconoce el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Como ya escuchamos, estuvo a favor el ministro presidente Lelo de la Rea, Ortiz Mena, Lainez Cotistec, y en contra Esquivel Moza, Pardo Rebolledo, Pérez Dayán. Pero bueno, 8 votos a favor y 3 en contra. Sí. ¿Y qué es lo que quiere decir esta Declaratoria General de Inconstitucionalidad? Eso. ¿Verdad? Que se deberán eliminar los 5 artículos de la Ley General de Salud que prohíben el uso de la marihuana. Y esto pues ya es un precedente, porque como tú lo comentabas, se dio un prórroga para diciembre del año pasado, se solicitó una prórroga para abril, 30 de abril de este año, y al igual, como todos lo percibimos, pues en las temporadas de elecciones, pues lo único que hicieron fue mandarla a la congeladora, ¿no? Sí. Recordemos que el proceso legislativo fue la Cámara de Senadores, la Cámara que propone el proyecto, y la Cámara Revisora fue diputados. Entonces, ahí hubo unos cambios en la Cámara de Diputados, por lo cual la misma Cámara de Senadores llama a esto como una inconstitucionalidad, por lo cual no se podían cumplir los términos en los que se les había ordenado mediante la jurisprudencia que se había dado ya hace 2 años. Claro. Esta declaratoria proviene de la jurisprudencia, de los 5 amparos que fueron hace ya más de 2 años y medio, y por lo cual pues la Corte ya desde ese tiempo ya tenía un criterio en sus salas en la cual se podían solicitar los amparos, digamos que ya de trámite, ¿no? Con esta jurisprudencia. Y lo que hace esta declaratoria es que ya no tengas que pagar un abogado. Es decir, lo que entiendo, a ver, corrígeme, Carlos, es que antes de este fallo, tú tenías que meter un amparo ante la Corte, bueno, ante un juez federal, para que la COFEPRIS te expidiera un permiso y te dijera, sí, puedes cultivar, transportar y consumir marihuana a partir de un amparo. Lo que entiendo es que ahora, con este fallo, pues tú prácticamente ya puedes ir a la COFEPRIS y le dices, a mí me das un permiso para producir y consumir marihuana lúdica. ¿Es más o menos así o hay otras implicaciones? Pero en uso doméstico, sí. sin fines de comercio ni enajenación a terceros, aunque sea gratuito, ¿eh? Claro. O sea, todo dentro de tu domicilio, y también da algunas directrices que obviamente respetar el interés superior de la niñez, que es no consumir frente a menores de edad, no consumir en frente de personas, de terceras personas que no dan su consentimiento por los daños secundarios que pudiera causar el humo, tal cual el humo del tabaco, y que no se maneje en estado de psicoactividad ni se maneje maquinaria pesada. Y no en espacios públicos. Que está exhortando la Suprema Corte de nuevo al Congreso para que legisle, pero como escuchamos en la sesión de ayer de la Suprema Corte, será en 8 días cuando se publique en el Diario Oficial de la Federación, por lo cual pues, una persona ya puede ir a solicitar su autorización sanitaria. ¿Qué es lo que va a responder COFEPRIS? No sabemos, puede ser ahí un círculo donde se quedan en el limbo y no contestan, y pues no hay relativamente una sanción por parte de la función pública para los funcionarios que no cumplan o acaten eso, porque es un mecanismo nuevo, la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. Se incorpora en el 2011, es la segunda vez que se aplica por parte de la Suprema Corte. Ahora, ¿hasta cuánto puedo cultivar y tener? Eso no lo dice la Corte, es un problema, ¿no? Eso no lo dice la Corte, eso es parte de la regulación, es parte de la Administración Pública Federal quienes deben de poner los criterios, pero nos podemos basar en lo que habían sido los proyectos de ley que estaban en Cámara de Diputados, que decían 6 plantas, me parece muy poco, 6 plantas en un solo periodo, deberían de ser 6 plantas en floración, ¿verdad? Que es la parte de cuando ya se va a cosechar. Ahora una pregunta fundamental que es, a ver, si yo quiero ahorita consumir, ¿de dónde saco la primer semilla? O sea, ¿quién se la compra? ¿Dónde la consigo? Eso es otra de las partes que debe de
dar normativa a la autoridad, la COFEPRIS en este caso, que es a quien está ordenando la Corte, para que diga de dónde van a salir las primeras semillas legales. Sabemos que las podemos obtener de la madre naturaleza, o sea, no es de generación espontánea. Bueno, la madre naturaleza con un dealer de intermediario, la verdad. Sí. Pero aquí puede pasar algo. Tú no sabes lo que en la calle compras, ¿no? Puedes Sí, claro. con algún hongo, o sea, de mala cosecha, con que se quedó con humedad, puede tener metales pesados, le pudieron haber puesto pesticidas, ¿no? Anteriormente se decían que hasta le ponían thinner que para que les pegara más. Entonces, todo esto es para la salud. O sea, el usuario de cannabis, ya sea tanto recreativo como medicinal, pues busca seguridad en lo que está consumiendo. Tal cual tú vas a la tienda y ves los sellos de que fue revisado por una autoridad. Claro, esa es la seguridad. Claro que cumple con las normas y estándares para consumo humano. Los usuarios de cannabis de igual forma. Entonces, una persona que cultiva su casa, pues sabe qué le va a poner, ¿no? Nutrientes orgánicos, pesticidas orgánicos, vas a cuidar bien los tiempos de cosecha, que no se le haga hongo, porque la cannabis en su proceso final es como el vino, ¿sí? Se seca y luego se deja curando, tal cual el vino, que el vino se fermente y produce aromas y sabores. La cannabis, pues lo que tú no buscas es consumir la clorofila, porque digamos que raspa mucho. Entonces la buscas seca, pero a partir de esto también podrás transformar en tu casa. Si tú no quieres fumar, pues bueno, cosechas tu plantita, las metes en alcohol, la usas para las friegas, ¿no? O, sí. las haces aceite y las usas para tus pacientes con dolores crónicos o cáncer. Claro. Ahora, ¿tú tienes un permiso o algo similar? ¿O conoces a alguien que tenga un permiso, Carlos? Bueno, ¿qué es lo que pasó con los amparos? Nosotros tenemos los amparos ya dados por la Corte y de nuevo tenemos que ir con la autoridad a la COFEPRIS para que nos expida la autorización sanitaria y después hagamos los permisos de importación de la semilla. Claro. Así es con el amparo. Oye, entonces... Pero no hay una taxonomía genética y en aduanas te la piden. Ningún banco de semillas en el mundo tiene una trazabilidad al quién, dónde haya salido. Entonces no te dan ese certificado de taxonomía como lo solicita la Senacica. Y nunca se pudo importar una semilla, de verdad, o sea, una planta cultivada legalmente en México no hay. Hay personas que tienen el amparo y dicen, pues no me das mi semilla, pues yo las agarro de la madre naturaleza y cultivo en mi casa. Oye, a ver, mi interpretación de esto, no sé si coincides, Carlos. La verdad, a ver, se dice ahorita, veo los portales, un día histórico y la marihuana lúdica y no sé qué tanto, pero a ver, si somos realistas, hay un enorme monstruo burocrático todavía detrás, porque faltan muchas normas, muchas reglas, muchos comos sobre este fenómeno del consumo de la cannabis o de la marihuana lúdica, porque al final los legisladores, no sé por qué motivo, no han hecho su trabajo, ¿no? O sea, porque eso se resolvería si los legisladores ya hubieran dicho, mira, son 6 plantas por casa, vas a poder adquirirlo en el Instituto Nacional de la Cannabis, la semilla la van a proveer en tal parte, va a haber licencias para comercializar, es decir, todas esas reglas que deberían hacerlas los diputados y para lo que les pagamos no existen y por lo tanto nos vamos a topar con un monstruo burocrático en la COFEPRIS porque además está saturadísima con la pandemia, con otras verificaciones y al final vamos a quedar igual, ¿no te da esa impresión? Los proyectos se siguen legislando conforme a prejuicios. También, muy importante, todavía siguen las penas en el Código Penal. No se han movido, no se han reformado. O sea, sí te da la autorización la Corte, sí se puede legislar, pero si no quitan la penalidad del Código Penal, pues se podría prestar todavía a extorsiones, ¿no? Recordemos que claro, los agentes de seguridad que están encargados de cuidarnos, pues realizan pesquisas sin fundamentos. Claro. Y algunos sostienen ahí el extra que te puede meter en problemas, ¿me debe entender? Claro. Oye, pues dice, cierro con un comentario, dice, buenos días, Jonathan, entonces si ando haciendo ejercicio en un parque y hay personas fumando marihuana, ¿puedo pedir a las autoridades, pero pues pensé que pedir marihuana, puedo pedir a la autoridad que los retire del lugar? A mí me molesta el olor, por cierto, en la unidad López Mateos hay un módulo. Autorización conforme a la interpretación de la Corte, sí. También al igual si hay personas tomando alcohol, ¿no? O sea, claro, tú vas y dices, oye, hay un grupo de personas aquí que ya anda muy ruidoso, por favor, que no alteren el orden público. Creo que es en esa parte y es en lo que la Corte está dando esta declaratoria general de inconstitucionalidad. Y yo creo que se debe armonizar con los espacios libres de humo, con la ley antitabaco, ¿no? Porque hay espacios libres de humo y hay personas que fuman tabaco y pues en estos espacios libres pues puede haber algún apartado para los fumadores de cannabis.
cannabis y no quieren mezclarse con los fumadores de tabaco, ¿no? Bueno, pues interesante este punto. ¿Un último comentario o algo que quieras compartir para cerrar, Carlos? Sí, viene una gran parte de campañas de educación, ¿no? Recordemos que la declaratoria, puntos, no se puede consumir frente a menores de edad, no se puede consumir frente a terceras personas sin su consentimiento, ni conducir o manejar maquinaria pesada. Esas son las directrices de la Corte. ¿Tú sabes si ahora que se publica en el diario oficial y yo ando, no sé, por ahí, por el Parque Rojo con una bolsita de marihuana para consumo personal, ya me pueden detener y me pueden llevar a la cárcel o no? No, porque ya no está la prohibición. Mientras no estés consumiendo en vía pública, no tendrían por qué remitirte. Sabemos que nuestras autoridades no están capacitadas, nuestros elementos de seguridad no están capacitados, lo hacen conforme a ellos sienten que pueden meter un poco más de miedo para sacar alguna tajada. En realidad, perder 3-4 horas por una persona que llevaba un poco de cannabis en la bolsa y dejar de patrullando, pues me parece algo reprobable de la autoridad. Claro. Y para los profesionales de la salud, es que se capaciten en materias de cannabis medicinal. Nosotros tenemos algunos congresos, cursos para profesionales que vamos a estar otorgando durante el año en Puerto Vallarta. Ya, bueno, pues interesante, Carlos. Habrá también pues que estar pendientes porque dijo el presidente, creo, o no recuerdo quién mencionó, en 8 días máximo se publica ya en el diario oficial y esto ya sería ya un asunto que digamos, se eliminan esos artículos, ¿no? Se eliminan, así es. ¿Y no hay para cuándo legislen los diputados? Tienen sus periodos, no creo que sea un tema que se vaya al periodo extraordinario, sino va a estar en el ordinario, que yo creo que va a ser para septiembre. Chale. Pero esto ya da una sociabilización al tema, ¿no? O sea, lo que se quiere es que las autoridades se pongan a trabajar en lo que deben ser las autoridades de seguridad pública, que es a seguir vigilando y patrullando. ¿Y por qué no le entran los diputados? ¿Qué sabes tú? ¿Es una cuestión ahí de moches o de qué? No, yo creo que la convicción política estaba desde gobernación, pero tenemos ahí una cabeza, un ejecutivo que no es su tema, no lo quieren, o sea, pareciera el chico de maroma de los tiempos de que la está dejando hasta final de sexenio para que ya haga la normativa la siguiente administración, así se percibe. Bueno, Carlos, pues te agradezco muchísimo que nos hayas compartido esta información. Muy buenos días, Jonathan. Gracias. Allí tuvimos con nosotros a Carlos Cervantes, él es integrante del colectivo 420 Pro Cannabis y también es director de Canamédicos, sobre este fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que decide y dice se eliminan 5 artículos que prohíben el consumo de la marihuana lúdica y con esto, pues te decía, le corrigen la plana a los diputados que no habían hecho su trabajo. Después de que también ya con jurisprudencias, después de 5 amparos, los ministros les dijeron: pónganse a trabajar, señores, y hay que poner reglas a esto. Como ves, no es sencillo, es decir, de dónde va a salir la semilla, quién la va a distribuir, cuántas plantas puedes tener, en qué situación vas a poder fumar o no. Son las 9 de la mañana con 58 minutos. Gracias por haberme acompañado. Nos escuchamos mañana a las 9. Escucha, siente, disfruta. Zona 3, información y música en equilibrio. 91.5 de FM.